Sí. Bueno, espero que me estén escuchando, porque me decían que me escuchaban bajito, pero el que va a iniciar todo esto y les va a dar la bienvenida, que yo también se la doy, es Carlos Enrique Aviagle, que es el presidente del Foro Diplomático en Mendoza, y que él va a comenzar y les dará la bienvenida. Bueno, ¿me escuchan bien? Sí, Carlos. Perfecto, perfecto. Bueno, el Foro Diplomático en Mendoza es una institución civil sin fines de lucro que tiene dos objetivos fundamentales. Por un lado, traer el debate internacional a Mendoza, y por otro, ayudar a la proyección internacional de Mendoza hacia el exterior. Y en esto trabajamos en conjunto con universidades, gobiernos, cámaras empresarias, sindicatos, instituciones de la sociedad civil, etc. Así que bueno, esta es nuestra primera experiencia. Hemos hecho algunas otras más modestas, pero bueno, frente a esta situación, siempre todas las que hemos hecho han sido físicas, digamos, esta es la primera virtual. Así que bueno, hoy tenemos la suerte de tenerlo entre nosotros a tres personalidades muy importantes de Mendoza. En primer lugar, a Orlando Reos, a quien todos conocemos. Él ha trabajado muchos años en el BID, también ha sido consultor del Banco Mundial, es egresado de nuestra Facultad de Ciencias Económicas, acá de la Universidad Nacional de Cuyo, y ha trabajado en el exterior, ha sido consultor en varias oportunidades y ha estado muchos años trabajando en el BID y también ha trabajado en el Banco Mundial. Así que frente a esta situación y a este cambio de funcionarios que hay en el Banco Mundial, nos pareció oportuno hacer esta charla. Y luego los comentarios los vamos a tener a cargo de Raúl Berjón, de Rodrigo González, que con posterioridad también lo presentaremos. Así que, Orlando, si querés, con mucho gusto y muchas gracias por dedicarnos a la oportunidad. También un agradecimiento a todos los que están inscriptos. Esperemos que esta sea la primera, que nos salga bien, y seguramente las próximas nos saldrán mejores, seguramente. Gracias, Orlando. Adelante. Bueno, muchas gracias, Carlos. Muchas gracias al Foro Diplomático de Mendoza, Carlos Aviagle, Gerardo Belinsky y todos los demás integrantes del foro. A mí me parece una iniciativa fantástica el hecho de que desde el interior de Argentina, desde la provincia de Mendoza, y con una visión amplia, yo diría una visión universal, global, como la palabra quizás no es totalmente acertada, pero con el espíritu de poder estar presentes en muchos de los eventos que están ocurriendo en el mundo, algunos de los cuales estamos soportando todos de la manera que todos sabemos. Creo que es una iniciativa fantástica, muy, muy buena. Felicitaciones. Gracias por invitarme. Yo voy a abrir enseguida una guía. No es una clase, al contrario, es una guía que yo me he hecho para que, si bien la charla puede llegar a ser muy aburrida porque no tengo la dinámica que uno encuentra hoy en día en muchos de los eventos de las redes y de la televisión, y de una velocidad, una dinámica que no la puedo compartir. Sin embargo, para poder ser ordenado, tengo una guía que va a ser una presentación que voy a poner en la pantalla mientras voy hablando. Y esta presentación, en realidad, cubre tres aspectos. Una primera, una introducción, digamos, un poco recordar las condiciones en que está el mundo en este momento. Y cuando digo este momento, nunca más apropiado, porque
tenemos diariamente novedades, circunstancias que van cambiando, números, cifras que se van actualizando. La propia característica de las tecnologías de comunicación nos hace estar en una permanente volatilidad de algunos conceptos, pero sobre todo de las cifras que se manejan a propósito de la pandemia, a propósito de la crisis que está inmersa en muchos países y la que va a venir. Y justamente porque lo que va a venir lo que va a venir en los próximos meses, quizás años, es algo que es totalmente desconocido para todos. Encuentro muy apropiado que hayan instancias de diálogo como esta para poder tratar de crear las condiciones para que la salida de esta crisis sea una salida no traumática, no caótica, no anárquica y quizás, ojalá, mucho más positiva de la que en este momento podemos siquiera imaginar. Entonces, bueno, esta es la primera parte. La segunda parte va a ser un poco una reflexión sobre el Banco Mundial. En este momento, el Banco Mundial como una institución multilateral de financiamiento y el hecho de que justamente hoy, precisamente hoy, el 15 de junio, inicia su actividad como economista jefe, una persona de mucho prestigio en la profesión de los economistas, una mujer brillante desde el punto de vista profesional y muy buena persona, pero que además tiene su historia propia y sus puntos de vista muy sólidos que han estado presentes en el ambiente de políticas económicas y de la academia en los últimos años. Y la última parte va a tener un poco una referencia a qué es lo que esperamos hacia el futuro. Como digo, voy a habilitar una presentación, a ver si no me equivoco, cómo funciona. Creo que lo están viendo, ¿verdad? Gerardo, ¿se puede ver? Aún no, pero espera que toma unos minutos. Toma unos minutos. Ok. Espérate. Todavía no empieza el proceso de presentación, Orlando, por si te sirve. Perdón. Sí. ¿Ahora? ¿Ahora se ve o no? No, todavía no. Todavía no. A ver. Espérense, presentación. Si no, Orlando. No. Yo creo que lo que pasa es... Ahí está perfecto, ahí se está viendo. Ahí está perfecto. Bueno, gracias, me alegro. Entonces, esto que estaba diciendo anteriormente, el mundo está atravesando momentos desconocidos en el pasado. Y desconocidos no porque la pandemia no haya sido anticipada. Lo increíble es que esta pandemia o cualquier otra similar en alguna de las versiones del virus se ha venido anticipando por los expertos en salud pública y las autoridades, los infectólogos, los científicos durante años. Sin embargo, como ha pasado muchas veces, hay una falta de preparación adecuada en la mayor parte de los países, para no decir todos. Y eso puede explicarse por razones económicas, por razones de prioridad, por razones de optimismo desproporcionado, de falta de coordinación. Y como es un enemigo que no reconoce frontera, no reconoce raza, ideología, religiones, es un enemigo al cual no siempre la sociedad está preparada para recibirlo o para enfrentarlo.
Ahora, la magnitud de la crisis es algo realmente para preocupar a todos, y seguro, y el hecho de mencionarlo, estoy seguro que todos ustedes lo tienen presente, pero yo acá, en este pequeño gráfico de los últimos 150 años, esto muestra en el eje de la izquierda la proporción de las economías del mundo que entraron en recesión en distintas oportunidades a lo largo de estos 150 años. O sea, no es la primera crisis, especialmente estamos hablando de crisis en un sentido más amplio que el de la pura pandemia. No es la primera, pero lamentablemente, hasta donde se tienen datos en este momento, es la que ya actualmente se calcula que ha tenido la mayor proporción de economías del mundo sufriendo de esta recesión. Está en el orden del 90% del producto acumulado de todo el mundo. Es una magnitud espeluznante si uno lo piensa. Lo más cercano fue en la crisis del 30, la gran recesión del 30, que ocurrió a lo largo de varios meses, no fue instantáneo, varios años estrictamente. Sin embargo, esta vez tenemos una recesión que abarca casi el 90% del valor del producto anual de los países del mundo digamos, en 5 meses, 6 meses a lo sumo. Estos datos eran del mes de mayo. De manera que esto nos da una idea del por qué la preocupación tan grande que todos tenemos. ¿Por qué nos referimos al Banco Mundial? Porque es uno de los proveedores fundamentales de financiamiento y acceso a fuentes de crédito concesional para todos los países del mundo, pero especialmente para los países pobres y las economías emergentes. Las economías que están afectadas por el COVID-19 van a necesitar, o ya necesitan, atender necesidades fiscales que nunca estuvieron previstas en sectores críticos, sectores de inmediato impacto sobre la población, como la salud, la seguridad alimentaria, la nutrición, la educación. Y luego, esto es el plazo inmediato, y en el mediano y largo plazo se va a requerir inversiones fuertes en infraestructura de salud, en la adecuación productiva a las nuevas condiciones, y justamente los organismos multilaterales son los que podrían ayudar a proveer estos recursos financieros. En el grupo del Banco Mundial y el Fondo Monetario tienen bien distribuidas las responsabilidades, y en el corto plazo es el fondo el que asegura la financiación o permite acceder a financiación en el sector fiscal, cubriendo brechas de ingresos y egresos públicos que en todos los países del mundo están siendo. Yo tengo después quizás algunas otras filminas para mostrar algunos datos, pero todos los países están siendo víctimas de demandas inesperadas y déficits muy grandes. Y el fondo tiene además un rol fundamental de brindar transparencia y credibilidad a las cuentas de los países, sus instituciones, los montos de las deudas, los flujos financieros, los niveles de producción, porque esta no es una tarea simplemente de los organismos o de los países, sino que es una tarea de toda la sociedad, en particular del sector privado productivo, de las instituciones de la sociedad civil, y la seguridad en los datos que se están usando es un elemento básico y fundamental. Evitar lo que llaman hoy en día tan comúnmente llamado las fake news, ¿no? Como dije, hay una nueva economista jefe, esta señora Carmen Reinhart, es una cubana que llegó a Estados Unidos a los 10 años de edad, una inmigrante que vino con sus padres, bastante humilde, digamos, no viene de una familia demasiado acomodada como algunos que llegaron, pero ella se destacó en sus
en sus estudios. Ha sido profesora en la Universidad de Maryland. En este momento, hasta ayer, estaba en Harvard, donde ha tomado 2 años de licencia. Fue subdirectora de investigación en el fondo. Tiene varios libros y muchos artículos de publicaciones en nivel profesionales. Recibió, hace 2 años atrás, recibió el premio Rey Juan Carlos en España, es una condecoración del máximo nivel por sus contribuciones a la economía. Es una mujer absolutamente calificada para tener un puesto de una responsabilidad especial en un momento muy particular de la historia contemporánea. Y sus áreas de influencia, de experiencia, son algunos de los temas más difíciles que habrá que enfrentar en el futuro. Así que ha sido una elección, me parece a mí, muy acertada, porque especialmente ella se ha ocupado mucho de algo que va a estar presente en los próximos años, que es de los flujos internacionales de capital, las finanzas públicas, las deudas, los colapsos y contagios entre economía, etcétera, el tipo de problema que vamos a estar viviendo lamentablemente muy pronto. Ella y su colega Kenneth Rogoff escribieron hace 10, 11 años un libro que tuvo un impacto muy grande. Se llamó, está ahí marcado, This Time is Different, 8 Centuries of Financial Folly. Es un libro que tiene una cantidad de información fantástica porque se ocuparon de analizar el problema de las crisis financieras durante 8 siglos, 800 años, desde 1300 son los primeros datos que pudieron encontrar, y trataron, más que de hacer un estudio puramente econométrico, que sería quizá imposible, más bien trataron de entender las condiciones en que se fueron generando estas crisis, que por supuesto fueron varios cientos, varios miles de casos que ellos analizaron, pero con particular atención analizaron los últimos 200 años, desde las campañas napoleónicas que requirieron financiamiento que llevó a crisis por el endeudamiento de los distintos países involucrados. Y mucho más en particular analizaron las condiciones de la depresión del 2008 al 2009, la más reciente, que creo que la mayoría de nosotros las vivió y tiene su propia experiencia. Siempre, y por eso el nombre del título, This Time is Different, esta vez es diferente, siempre las autoridades, los académicos, los hombres de negocios, los gobernantes, dijeron o creyeron, no, esta vez es diferente, no es como la crisis anterior, esta vez vamos a salir fácil, esta vez hay instrumentos financieros mucho más elaborados, esta vez los bancos están más regulados, esta vez hay conciencia, instituciones financieras que permiten alcanzar a todos los participantes de forma equilibrada. Sin embargo, la experiencia de, como digo, 800 años y particularmente los últimos 200 años ha sido de que siempre se volvieron a cometer errores similares. Los autores, en lugar de centrarse simplemente en un esquema o una interpretación teórica, tratan de brindar algunos consejos sobre alertas tempranos que se basan en datos que se van anticipando con hasta 2 años de anticipación en los sistemas, especialmente en los sistemas financieros. A lo largo del tiempo, una condición que se ha dado siempre ha estado vinculada a los defaults de las deudas soberanas, es decir, las falta de pago de la deuda por parte de los soberanos, es decir, los países, los gobiernos. Y no es un problema puramente de los países subdesarrollados o de Latinoamérica, sí, a pesar que somos muy frecuentes en esta lista.
Pero en el libro este, que de paso está traducido como a 20 idiomas, está en español, así que pueden verlo. Francia estuvo 8 veces hasta principios del siglo XX. España 13 veces. Portugal, Prusia, o sea, lo que es Alemania, ciudades-estado en Italia, etcétera, Rusia. Son algunos de los casos que se analizan en el libro. Como digo, son cientos de casos que están estudiados, cada uno con sus características. Y generalmente, generalmente era deuda externa. Sin embargo, en muchos casos de esas economías, las deudas fueron deudas domésticas, es decir, los soberanos, los gobiernos de los países se endeudan con bancos, con ahorristas, con fondos de inversión, generalmente con motivo de demandas grandes proyectos, guerras, y llega el momento en que eso explota y se transforma en una crisis que afecta a todos, porque las deudas terminan siendo impagables, de magnitudes desproporcionadas, con muchas condiciones que estaban imaginadas pero no se cumplen. Esto es lo que irónicamente dice el título del libro: no se cumple, es decir, esta vez no es diferente, es igual. A lo largo de la historia, por ejemplo, en la década del 20, 1920, los banqueros especialmente, y economistas incluso, eran muy optimistas porque creían que después de la Gran Guerra, de la Gran Primera Guerra, había un futuro estable. Y ese futuro no iba a incluir más guerras, iba a haber, había un optimismo desproporcionado. Bueno, sabemos lo que pasó a fines de los 30, comienzo del año 39, el 45, la tremenda guerra, la Segunda Guerra Mundial. Mucho más recientemente, alrededor del 2007, también había una opinión generalizada, había una expansión muy grande en las economías del mundo, había una certidumbre casi, ya no había problemas de Guerra Fría, había experiencia acumulada en los bancos centrales, habían instrumentos, innovaciones en los mercados bursátiles con los sistemas de securitización, los sistemas de los distintos instrumentos, la química financiera, que estaba tratando de crear fondos de protección que daban seguridad. Sin embargo, ocurrió lo que quizás con otra intención dijo Alan Greenspan, uno de los presidentes de la Reserva Federal del Banco Central de Estados Unidos. Había solamente una exuberancia irracional, o sea, un optimismo desproporcionado, pero que eso iba a ser controlado. También se equivocaron, porque no tuvieron en cuenta la burbuja financiera y el riesgo de las crisis. Un poco para concluir la referencia a Carmen Reinhart. Carmen Reinhart y Kenneth Rogoff, encuentran algunas relaciones muy interesantes vinculando la relación de deuda al producto, es una relación crítica en cualquier país, y vinculando eso con las tasas de crecimiento o las crisis de crecimiento que se producen en algún momento. Entonces, encuentran que para niveles bajos de relación deuda-producto, por ejemplo, hasta el 30%, en estos 200 años de experiencia medida, hubo una media de crecimiento para los países que se consideran en ese estudio del 4.2% anual. Sin embargo, a medida que aumentaba la relación deuda-producto, la tasa de crecimiento futura en cada país iba disminuyendo, y luego ahí se crea una controversia porque ellos afirman de que cuando hay un límite, que es 90% del producto, el nivel de deuda del 90% del producto puede llevar a crisis y crecimiento negativo.
Esto fue utilizado políticamente. Estos dos autores tuvieron presentaciones en el Congreso de Estados Unidos, en la Cámara de los Comunes en Gran Bretaña. Fue utilizado por los políticos políticos conservadores que decían, bueno, el estudio conclusivo en el sentido de que no hay que superar el 90% de la relación deuda-producto, que por otro lado es un nivel muy grande. Sin embargo, los autores son muy prudentes en ese sentido. Carmen Reinhardt, entre otros, dice, lo que ellos pueden asegurar es que hay una relación de correlación, no necesariamente causalidad, porque la causalidad podría darse en cualquiera de los dos sentidos. Es decir, grandes deudas llevan a grandes crisis o crisis llevan a gran endeudamiento. Las dos cosas han ocurrido en la historia. Por lo tanto, el uso político tiene que ser mucho más cauteloso. Ellos, en cambio, proponen un sistema de seguimiento, de alertas tempranos, de ir midiendo la temperatura. Es como los diagnósticos de los médicos, ir midiendo distintas indicadores para confirmar lo que está en problemas. Bueno, acá yo les doy una referencia, incluso acá en las variables que se usan, incluye el nivel de exportaciones, desviaciones en la tendencia del tipo de cambio real, la relación de dinero a reserva. Este es un trabajo muy interesante que hicieron cuando ella estaba en el Fondo Monetario, y hay dos economistas que participan con ella en este estudio, que son dos economistas argentinos, Graciela Kaminsky y Saúl Lizondo, que han estudiado este tema. Pero justamente esta semana, hace 3 semanas atrás, unas declaraciones que yo leí de Carmen Reinhardt, dice: lamentablemente esta vez sí es diferente. Esta vez, esta crisis que estamos viviendo a raíz del COVID es diferente. ¿Y por qué es diferente? Porque esta crisis no comenzó con endeudamiento para llevar una guerra, o por un gobierno expansivo, o por un programa de ayuda social. Esta crisis comenzó con un shock de la oferta. Todas las economías del mundo se detuvieron bruscamente en un plazo, en un mes estaban detenidas. Hubo un efecto sincronizado no buscado que generó bajas generalizadas en todos los países, un freno absoluto al consumo. Y entonces ahora comienzan las preguntas: ¿cómo moverse en este ambiente? Entonces ella piensa que es crucial que haya un gran apoyo de los gobiernos a firmas, individuos, familias, empresas, porque lo que estamos viendo en todas partes, en Argentina, por supuesto, no hay manera de sostener el consumo. Sobre todo en el caso de Argentina y de muchos países latinoamericanos, el nivel de informalidad de la economía agrava de una manera absoluta este tema. Y todos están de acuerdo en que no hay una solución al problema financiero hasta que no haya una solución al problema sanitario, al problema de cómo solucionar la deuda. Habrá que encontrarlo una vez que se encuentre la vacuna, es decir, la cura o una cura para esta epidemia, esta pandemia. Acá hay un pequeño gráfico con los niveles de reducción del PBI en el año 2020, o sea, este año. En este caso, el Reino Unido es el país que está más afectado, porque se suman los problemas. En este caso no se compensan, se suman, se agregan. El Reino Unido ya tenían un problema con el Brexit, pero todas las estimaciones, en este caso son del Banco Mundial, no, de la OECD, es de que el Reino Unido va a tener una caída del 12% este año, lo cual es una cosa fenomenal, desproporcionadamente grande. Francia, medio, Italia más o menos, España, Rusia, Brasil, acá se menciona 7%. Alemania como gran
buen ejemplo, está en el 4,5%, en el 6,6%. Y en el caso de América Latina, y acá no está incluido el caso de Venezuela, que es un caso ya fuera de estos datos, pero si se comparan las previsiones que habían al mes de enero, durante el mes de enero, para el crecimiento del Producto Bruto de cada país. En enero, por ejemplo, Perú estaba alrededor del 3% estimado de posible crecimiento y sin embargo va a tener alrededor del 12% de caída. Argentina probablemente son uno de los países que no es un buen ejemplo, pero en enero también había un anticipo de una disminución de alrededor del 1,5%, y en este momento, el mes de junio, las estimaciones del Banco Mundial es que podría bajar entre alrededor del 7% el producto en el año. En conjunto, las economías de América Latina se piensa que van a bajar al 13%. Lo cual es mucho. Como para dar una referencia, en los años 80 se hablaba de que fue la década perdida. Para países como Gran Bretaña, o como el Reino Unido, o para la mayoría de los países latinoamericanos, esto nos va a llevar a una década y media perdida. O sea, vamos a llegar a tener quizás en el 2021 los niveles que habían 15 años atrás, niveles de producto per cápita o producto acumulado anual. Entonces, sobre el COVID plantea muchas preguntas. Una primera es sobre la globalización. Muchos opinan que el COVID-19 es el clavo final, así lo han llamado, del ataúd de la globalización. Se acabó la globalización. Esto, primero, creo que es una exageración, pero al mismo tiempo es una pésima noticia para economías emergentes. Hay muchos que afirman que las cadenas productivas se van a redefinir, se reinventarán con nuevos participantes, más diversos, más países y diversos. La decisión de muchas empresas de no quedar tan dependientes de China podría habilitar las posibilidades de países que tengan un rol parecido en el esquema de las cadenas productivas al que tiene China en este momento, especialmente en la producción de bienes. Sin embargo, los países más grandes se van a enfocar seguramente en áreas estratégicas, apuntando a criterios de cierta autarquía o autonomía, en energía, en tecnología, en bioingeniería y específicamente en el caso de medicamentos. Esta seguridad estratégica, sin embargo, tiene costos muy grandes. O sea, no es una cosa gratuita pasar a producir una línea de tecnología con el aporte que tiene en este momento China y Corea y algún otro país, los muchos países que integran las cadenas, especialmente de los bienes de alto contenido tecnológico, pasar a hacer la versión irónicamente, podríamos decir, vivir con lo nuestro es muy caro, no es gratuito. Sin embargo, pueden aparecer oportunidades para algunos países. México es un caso particular donde están muy esperanzados de que gran parte de las importaciones que Estados Unidos ha tenido de China puedan canalizarse a través de México. Pero en todos los países están ocurriendo cosas muy graves. Hay una disminución generalizada en la productividad porque hay disrupción en las cadenas productivas, hay una reducción en la inversión productiva doméstica y la inversión extranjera directa. Esto es terrible para el mediano y largo plazo. Hay una pérdida de capital humano porque, además de los problemas durante los días de la pandemia, donde hay muchas personas que no están aportando, hay grandes caídas en el empleo registrado y formal. Una cosa que para muchos países es tremenda son las remesas.
porque hay países que dependen fundamentalmente de 2 o 3 fuentes de ingresos externos, o el turismo, o una commodity, o las remesas de los nacionales que viven en otras partes. Esto ocurre no solamente en Centroamérica respecto de los inmigrantes de Estados Unidos, sino en África, los inmigrantes de Europa, en el Medio Oriente, los que están trabajando en Emiratos, en Dubái, para las familias, y ellos sufren de una manera desproporcionada el impacto este. O sea, los países pobres se enfrentan a dilemas financieros y las economías emergentes. Hay efectos que a cortísimo plazo más o menos se pueden superar. El G20 ha decidido suspender hasta el año próximo el cobro a los países de menores ingresos, los préstamos bilaterales de gobierno, de los 20 gobiernos, o al menos de muchos de ellos, y se han hecho sugerencia a los organismos multilaterales, al Banco Mundial o al Fondo o al BID o a los bancos regionales. Esto no es tan fácil de hacer porque los bancos tienen sus esquemas que no son estrictamente políticos y no dependen de la decisión únicamente del G20. En este sentido es muy importante, por ejemplo, la decisión que tome China. China es uno de los mayores acreedores en este momento directos. No uno, es el mayor acreedor directo de países pobres y en economías emergentes. Y lo que ellos decidan hacer no siempre se refleja en el BID o en el Banco Mundial. Entonces, ¿cómo atender a estas necesidades de la población de países pobres y economías emergentes? Hay un hecho fundamental, ¿no? Los gobiernos están en condiciones muy frágiles en general de poder acceder a fuentes de financiación. No pueden endeudarse, los mercados están cerrados, casi los mercados privados están cerrados. La capacidad que tienen estos multilaterales o las agencias bilaterales de ayuda es muy limitada. Aparecen condiciones de gasto, es decir, demandas de la sociedad, especialmente en temas de salud pública, que no estaban ni siquiera imaginadas y hay que atender en los próximos 18, 20 meses. Esto además empeora un tema que no he mencionado, pero es el tema de la desigualdad y de la disparidad de los ingresos, en las oportunidades, el acceso a los servicios esenciales. Estos niveles de desigualdad, la relación de que el 1% recibe el 80%, el 1% de la población recibe el 80% de los ingresos del mundo, y no solamente estamos hablando de ingresos, sino del acceso a bienes que se consideran fundamentales, como en este momento, deben buscarse criterios para solucionarlos. Yo menciono acá estos, los destaco porque creo que no va a haber solución si no se atiende a la innovación, a la creatividad, la coordinación, la cooperación y la solidaridad. Y ahora hablo un momentito de estos temas. Y estos son parte de los desafíos críticos para el Banco Mundial. ¿Por qué? Porque el Banco Mundial tiene cerca de 200 países sufriendo estos problemas, de los cuales por lo menos 150 están directamente vinculados a los programas del Banco Mundial o de los organismos multilaterales. En este año 2020 pueden caer entre 70 y 100 millones más de personas en el mundo debajo de la línea de pobreza, y cuando hablamos de línea de pobreza, el nivel del 1% de $1 por habitante. Los multilaterales, cuando hablo del Banco Mundial, puede ser el Fondo, puede ser el BID, pueden ser los bancos regionales, la CAF, etc. Son organismos muy apropiados para atender problemas de producción y generación de lo que se llaman bienes públicos globales.
y para los mecanismos de acción colectiva. Hola. Sí, bueno. Los bienes públicos globales no son bienes producidos por el Estado. Hay los economistas que están en la audiencia saben bien que cuando hablamos de bienes públicos son bienes que tienen una categoría especial en el análisis y consisten en aquellos que el uso de una persona no priva a otro de usar. Por ejemplo, la iluminación en las calles. El hecho de que yo esté aprovechando las calles iluminadas no impide que mi vecino lo haga y el hecho de que yo lo use no priva a los otros. Los bienes públicos, en el caso de epidemias, como en este caso, cuando tienen dimensión global, no pueden ser atendidos por un país. No hay manera, ni siquiera ni el gran país del norte, ni el gran país del este, del lejano oriente, ni ningún gran país puede atender los bienes públicos globales. Esto indica o nos transmite la necesidad, en este momento más que nunca, de los mecanismos de acción colectiva, es decir, de las maneras en que los acuerdos permitan atender las demandas para solucionar el acceso a bienes públicos globales. Y esto puede incluir, por ejemplo, el acceso a las vacunas o a los remedios, las medicinas que puedan ayudar a atender la pandemia. Generalmente las relaciones internacionales se guían por intereses particulares de los países y la diplomacia se encarga de acomodar intereses comunes. En este caso es más necesario que nunca. Y en el pasado las posiciones geopolíticas han afectado esto. Hoy tenemos riesgos grandes. La superioridad tecnológica, la lucha, la guerra comercial, el acceso a la tecnología 5G. Estos son temas que van a exigir arreglos multilaterales de manera de poder facilitar algunas de las soluciones que se puedan acordar. Hay una reunión que acá la menciono porque yo hasta hace poco no tenía noción. La primera reunión cumbre de bancos públicos de desarrollo va a ser en París en diciembre. Ahí está la ubicación que es un esfuerzo de poder acceder o discutir algunos de los temas que van a necesitar ser solucionados. Algunos interrogantes son, como dije, cómo va a evolucionar la guerra comercial, China y Estados Unidos. China es el mayor acreedor bilateral para casi todos los países del mundo. ¿Cuál es el grado de integración a los acuerdos de transparencia que tienen en sus contratos con todos los países deudores? ¿Cómo evitar el proteccionismo comercial, que es un empobrecimiento absolutamente seguro en el mediano plazo? ¿Cómo evitar que el avance tecnológico desplace aún más trabajo en los países que no tienen condiciones para absorber estos cosas? Ahora, yo acá me refiero a que hay una cita a un autor que admiro mucho, que es Yuval Harari, que habla sobre las categorías que distinguen al Homo sapiens, a nosotros, a nuestra especie. Es el único, la cooperación ha sido la llave para la supervivencia, la reproducción del género humano. Una especie perdida en el África fue capaz de dominar a todo. Entonces, el único que puede referirse a entidades que nunca pudo tocar, ni ver, ni oler, a conceptos, a ideas, es la que puede crear ficciones como ninguna otra, la raza humana, digamos. Y es capaz de cooperar entre individuos que no se conocen entre sí y hacerlo de una manera flexible. A mí me parece que los conceptos que él plantea en sus libros, muy apropiado para este momento. Pero hay un concepto adicional que yo quiero, o sea, además de la innovación, la cooperación, la coordinación, creo que hay una virtud que tenemos los humanos, que a veces está escondida, pero que sale. Y yo, bueno, estoy seguro que varios de ustedes, a quienes conozco personalmente en sus otras actividades, pueden hablar mucho mejor que yo.
pero la solidaridad, que no se refiere simplemente a la solidaridad del Estado respecto de los privados, respecto de las poblaciones pobres, no. La solidaridad se da entre los individuos, en primer lugar, y para eso probablemente las entidades de la sociedad civil son clave para poder brindar esto. La solidaridad tiene, por supuesto, una dimensión religiosa que hay que reconocerla, pero aún para los no religiosos o los que no comparten la misma religión, hay un nivel de creación de lo que se llama un capital social basado en la confianza, y la confianza vinculada a la solidaridad. Yo creo que este es el momento de la historia para aplicar esto. De otra manera, tendríamos que ponernos a llorar ya mismo y salir disparando, porque realmente la situación es tremenda. Creo que especialmente los jóvenes van a poder tener una oportunidad de dar una solución, y quizás dentro de 15, 20 años, un grupo como este esté contando cómo se pudo superar esta COVID-19. Bueno, gracias por todo. Carlos, tenés que habilitar el micrófono. Bueno, Carlos Barbieri tenía que tomar la palabra. Sí, hola. Sí. Ahí está. Te decía, Orlando, si nos ha gustado mucho tu disertación. No sé si estás escuchando los aplausos de todos nosotros. Gracias. Sí, gracias. Bueno, a todos les digo que, bueno, aquellas preguntas que quieran hacer, con mucho gusto, pueden irlas poniendo en el chat, que después las va a revisar Gerardo para habilitarla en su momento. Ahora vamos a escuchar a Rodrigo González, sus comentarios y sus ampliaciones seguramente acerca de lo que ha dicho Orlando. Rodrigo es también egresado de nuestra Facultad de Ciencia Económica, la Universidad Nacional de Cuyo. Ha realizado estudios en el exterior, tanto en Italia como en Francia, y también en la Universidad Nacional de La Plata. Ha sido docente de la Universidad Nacional de Cuyo, investigador, y tiene innumerables trabajos de investigación sobre distintos temas relacionados con la economía, distribución del ingreso, etc. Y actualmente le toca un lugar muy relevante para los... No se te escucha, Carlos. Quedó congelado, Carlos. Rodrigo, yo creo que vos podrías empezar. Bueno, sí, me parece que perdió la conexión, Carlos. Bueno, arranquemos, a ver si lo recuperamos enseguida. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias al Foro Diplomático en Mendoza por esta invitación. Un gusto estar en esta charla y compartir este panel con Orlando y con mi colega Raúl. Déjenme hacer algunos comentarios retomando las reflexiones tan interesantes que nos dejó recién Orlando, relacionados sobre el rol de los organismos multilaterales, pero con una visión más nacional y provincial. Voy a dividir mi charla, voy a tratar de cumplir el tiempo asignado, 10 minutos, en 2 puntos. Primero, analizar la relevancia del financiamiento internacional en la Argentina y en Mendoza actualmente, en este contexto, y luego algunas reflexiones que nos dejan la relación que tenemos desde Mendoza y desde Argentina también en relación al tratamiento del financiamiento multilateral. En primer punto, ¿cuán relevante es el financiamiento de los organismos multilaterales hoy en Argentina, en este contexto de crisis global y también de una importante crisis macroeconómica por problemas domésticos que enfrenta Argentina? Bueno, la relevancia es muy importante.
Y si me permiten compartir algunos datos duros de la actualidad, hoy, entre todos los organismos multilaterales, Banco Mundial, el BID, la CAF, FONPLATA, etcétera, hay 170 proyectos en ejecución en el país por 18.000 millones de dólares. Para tener una noción, esto representa 4,5% de nuestro Producto Bruto Interno argentino. Por supuesto que estos proyectos no se ejecutan en un año, son varios años de ejecución, pero hoy en la Argentina y en el contexto en el cual estamos, la presencia del financiamiento multilateral para promover estas inversiones en infraestructura, ¿no? Productiva y social que recién destacaba Orlando, es más que relevante. Pero no solamente la foto es importante, también es importante la película, porque Argentina tiene en preparación 60 proyectos que aún no comienzan por unos 6.000 millones de dólares, 1,5 puntos del Producto Bruto Interno. Es decir, no solamente es importante hoy, sino que va a tener un dinamismo hacia adelante también muy relevante. Ahora, en este contexto de COVID-19, ¿no? y con la caída tan drástica que recién mostraba Orlando en el nivel de actividad, la mayoría de los países ha salido a hacer políticas contracíclicas, fiscales y monetarias de manera importante. Y acá un problema que tiene el financiamiento multilateral es que no es tan sencillo y tan rápido obtener fondos de organismos multilaterales. Desde el momento en que un país firma un contrato con un organismo multilateral hasta que empieza a ejecutarse, en el mejor de los casos pasa un año, ¿no? Entonces, no es inmediato hacer política contracíclica con este financiamiento, y esto ha despertado un gran desafío para los organismos multilaterales porque necesitan en este contexto actuar de manera efectiva y rápida. ¿Y qué están haciendo? Por ejemplo, el Banco Mundial ha comenzado a otorgar préstamos de emergencia con muy reducidos niveles de requerimiento. A la Argentina ya llegaron 35 millones de dólares, hay un compromiso por 300 millones adicionales. El BID, por ejemplo, también ha simplificado todos sus procedimientos para acceder al financiamiento y ha hecho un anuncio para este 2020 de asistencia por 1.800 millones de dólares para la Argentina, de los cuales 1.000 millones de dólares son nuevo financiamiento e iría en una proporción importante a fortalecer todo el sistema de salud. Y por otro lado, la Argentina está renegociando por estos días contrarreloj la posibilidad de reorientar fondos ya aprobados y ya girados para otros fines con destino al sistema de salud para fortalecer la compra de insumos, la generación de infraestructura ante esta crisis sanitaria que impone el COVID-19. Es decir que existe una importancia muy relevante de este financiamiento en la economía y un desafío también para que la mayor asistencia baje de manera rápida y efectiva. Bajando a nuestra provincia, déjenme compartir algunos datos también duros de cómo llega a Mendoza este financiamiento internacional. Nuestra provincia tiene una relación muy profunda con los organismos internacionales, a tal punto que en el año 2005 Mendoza creó una unidad especializada concretamente al tratamiento de este tipo de proyectos, ¿no? De formular y ejecutar proyectos con financiamiento internacional. Es la unidad de financiamiento internacional que depende del Ministerio de Hacienda de la provincia. Esto ha permitido que Mendoza pueda acceder a préstamos directos e indirectos con organismos internacionales. Directos son contratos Mendoza de manera sin intermediarios con el organismo internacional, y los indirectos son créditos puentes en el cual está el país, el gobierno nacional de por medio, pero Mendoza se compromete y toma deuda en las mismas condiciones que el organismo internacional le da al país, que luego, digamos, de manera como un crédito puente baja a la provincia. En los últimos 10 años, Mendoza obtuvo financiamiento internacional por 650 millones de dólares aproximadamente. El 80% provino del BID, un 15% del Banco Mundial y el resto prácticamente en su totalidad de la Corporación Andina de Fomento, la CAF. ¿A dónde derivamos este financiamiento en Mendoza? El 40% fueron obras viales y luego aparecen otro 40%, un conjunto de obras relacionadas con la mejora en la infraestructura hídrica
utilizada por el agro, y el resto prácticamente en su totalidad obras de vivienda y mejoramiento en lo que son los sistemas de saneamiento y agua potable. Este año 2020 la provincia tiene una expectativa de ejecutar aproximadamente unos 50 millones de dólares provenientes de organismos multilaterales. Cuando uno ve estos números en la provincia en relación al presupuesto, al igual que en el país también, tienen un impacto importante y más en este contexto en el cual, como sabemos, la crisis está provocando una reducción del gasto disponible para inversión pública en capital. Ahora voy a pasar a mi segundo punto y me gustaría dejar algunas reflexiones en relación al tratamiento del financiamiento internacional que deja la experiencia de Mendoza. Déjenme acá rescatar 3 aspectos que los dejo también en algunos casos como desafíos. El primer punto es que el financiamiento internacional eleva la calidad del gasto público y de la inversión pública. Para una provincia, acceder a financiamiento internacional, la verdad es que es muy competitivo y muy exigente, ¿no? Como diríamos vulgarmente, hay que remarla y hay que armar buenos equipos para poder tener acceso a esos fondos. Hay que tener muy buena gestión porque hay que formular los proyectos, hay que hacer evaluación de impacto, hay que tener administración, capacidad para la administración contable y financiera, hay que tener altos estándares de transparencia y hay que tener capacidad para implementar y seguir los proyectos en tiempo y forma en función a los compromisos asumidos. Todo eso se hace con capacidad técnica local. Una paradoja que tiene la Argentina este tipo de créditos es que a veces las provincias de menores ingresos per cápita no logran acceder tan dinámicamente por falta justamente de capacidad técnica local para ejecutar todos estos programas. Por lo tanto, esto genera un gran valor para la provincia, porque este tipo de financiamiento se asigna a obras prioritarias y reduce la discrecionalidad muchas veces o la tentación política de invertir en proyectos colosales que no tienen un impacto o no son una prioridad social. Este tipo de financiamientos promueve de que se maximice el retorno de cada peso invertido en un contexto de buenas prácticas en materia de gestión de proyectos y de transparencia. Por eso, un desafío que tiene Mendoza hoy, y se está trabajando en eso desde hace un tiempo, es tratar de transpolar estas buenas prácticas hacia el resto de los proyectos de inversión que no tienen financiamiento internacional y que muchas veces tienen menores estándares en términos de planificación y gestión. Un segundo punto que me gustaría rescatar relacionado con el financiamiento internacional es la estabilidad que tienen estos fondos. Recién bien mencionaba Orlando el trabajo de Carmen Reinhardt relacionado con los ciclos financieros, ¿no? Los ciclos financieros, los mercados de financiamiento son muy volátiles, ¿no? Se mueven mucho con el ciclo económico, con las expectativas, y cuando viene una crisis, generalmente desaparece este tipo de financiamientos. Contrariamente, los organismos multilaterales durante las crisis externas e internas mantienen estable el financiamiento que destinan a la inversión pública. Por lo tanto, si bien no es fácil aumentarlo, el hecho de que se mantengan ya es un valor agregado muy importante. En el caso de Mendoza, por ejemplo, aproximadamente el promedio de los últimos años es que el 20% de las inversiones públicas del gasto de capital proviene de financiamiento internacional. Este año, en el contexto de crisis en el cual estamos, este 20% se podría multiplicar por 2 o por 3, ¿no? Es decir que, en cierta manera, ayuda a sostener en algo la actividad económica en términos de inversión pública. También funciona como políticas de Estado este tipo de financiamiento, porque son proyectos que se van gestando entre gobiernos que muchas veces son de distinto color político, entonces también da menor discrecionalidad a este vicio argentino, ¿no? De dejar sin efecto lo que hizo el gobierno anterior muchas veces y empezar de nuevo, y en este caso existe cierta trazabilidad y cierta permanencia en los objetivos supremos que plantean este tipo de proyectos. Y finalmente, y con esto termino, la verdad es que las condiciones
de acceso que plantea este tipo de financiamiento son inigualables, ¿no? En el caso de Mendoza, si analizamos lo que pasó durante los últimos 10 años, veríamos que los plazos promedio de los créditos que tomó la provincia fueron de 20 años y la tasa promedio fue de 3,5%. Y en la mayoría de los casos existió años de gracia para el repago del crédito. De nuevo, esto es inigualable en el mercado de capitales, estas condiciones blandas, estas condiciones de fomento. Y también recordemos que este financiamiento va a obras cuyos beneficios son de largo plazo, que van a implicar ventajas y beneficios para las generaciones futuras. Por lo tanto, no es recomendable financiar estas obras con recursos corrientes y lo óptimo justamente es apostar por estos financiamientos de largo plazo y con condiciones de acceso y de fomento muy ventajosas. Y termino con esto. Esto nos plantea un gran desafío a Mendoza, porque me pregunto si es razonable, y esto es una cuestión más institucional, ¿no?, de que nuestra Constitución exija consensos tan exigentes, valga la redundancia, en términos de consensos legislativos de 2/3 de las cámaras para poder aprobar el acceso a este tipo de financiamiento. Esto ha hecho de que varias ocasiones recientes en Mendoza nos hayamos quedado sin la posibilidad de acceder a proyectos que estaban en agenda y que no pudieron ejecutarse por justamente la falta de consensos legislativos. Tal vez allí deberíamos analizar si no sería conveniente exclusivamente para este tipo de proyectos hacerlos con un consenso no tan exigente a nivel político. Bueno, Carlos, no sé si volviste. Sí, acá estoy. Ok, bueno, eso es todo por mi parte, te cedo la palabra, gracias. Gracias, Gonzalo. Bueno, para nosotros, muy interesante todo lo que has dicho y nos recuerda a otras épocas de Mendoza cuando, por ejemplo, la crisis del 2001, 2002, yo me acuerdo, estaba en el Departamento General de Irrigación y justamente teníamos el crédito del PROSAP, que fue tan importante para Mendoza. Y justamente una de las personas que ha participado en muchos proyectos de estos del PROSAP es Raúl Mercó, al cual tengo el gusto de presentar. Él actualmente es decano de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad de Champagnat. También es egresado de nuestra universidad, de la Universidad Nacional de Cuyo, en la Facultad de Ciencias Económicas. También tiene estudios en desarrollo económico en Georgetown University y fue ministro de la producción de Mendoza, así que conoce bastante todo el esquema económico nuestro y las dificultades que tenemos con nuestra matriz productiva. Ha sido consultor del Banco Mundial, de la FAO, del BID, del PNUD y ha realizado diversas investigaciones, así que con mucho gusto lo vamos a escuchar a Raúl y los aliento a todos a que a través del chat manifiesten sus preguntas que debe estar recopilando allí Gerardo para que luego podamos acceder a las preguntas que ustedes nos hayan hecho. Así que, Raúl, con mucho gusto te escuchamos. Bueno, ¿me escuchan bien? Sí, perfecto. Perfecto, bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, también agradecer al Foro Diplomático de Mendoza que nos haya permitido a Rodrigo y a mí ser comentaristas de una persona tan querida y de tanto prestigio como Orlando. Una anécdota nomás, agrego, tuve el privilegio de ser profesor de desarrollo económico de uno de sus hijos, a quien quiero muchísimo y creo que está entre los que están escuchando esta charla, así que aprovecho esta ocasión. Bueno, la verdad que las dos presentaciones anteriores me meten un compromiso enorme, ¿cierto?, para realizar un comentario. Y agradezco realmente la oportunidad de comentar el trabajo de Orlando y por supuesto los aportes de Rodrigo que han sido muy importantes y se complementan de alguna manera en algunas cosas a las que voy a decir. Primero, hablar de en qué contexto se da, ¿cierto? Esto que decía Orlando al principio, que Carmen Reinhardt decía, bueno, pero esta vez sí es diferente,
¿sí? Entonces, en conversaciones previas habíamos hablado con Orlando y con Rodrigo que la Argentina está frente a dos cisnes negros, ¿sí? Una tiene que ver con esta pandemia y otra tiene que ver con la renegociación de la deuda. En cuanto al contexto nacional de esta situación combinada de estos dos cisnes negros, la primera situación es que estamos, según muchos analistas, el periodismo, y en la cuarentena más larga del mundo, ¿sí? Es una de las cuarentenas más extendidas en el tiempo, lo cual eso implica un shock de oferta multiplicado en el caso de la Argentina. Para que tengamos alguna idea, la consultora Ecolatina, en un escenario de solo 3 meses, es decir, prácticamente en lo que estamos de cuarentena, plantea que el producto este año podría caer entre el 7,5 y el 9,5%, dependiendo obviamente de los resultados de la renegociación de la deuda, en el cual sería la situación más compleja. Y además plantea que si durara 4 meses, que en esta, digamos, flexibilización variada que está teniendo esta pandemia en distintos lugares del país, la caída podría ser similar a la que tuvo la Argentina en el año 2002. Es decir, cerca de un 11% del producto en el escenario más pesimista, ¿cierto? De que finalmente entráramos en default y tuviéramos una cuarentena tan larga. ¿Cómo ha afectado esto a la provincia de Mendoza? Bueno, no tenemos muchos datos porque lamentablemente no tenemos una medición mensual como existe a nivel nacional u otros indicadores, pero una manera de aproximarlo es a través de la recaudación de los impuestos relacionados con la actividad económica, como es el caso de los ingresos brutos. Los datos publicados en la página de Hacienda dan cuenta hasta el mes de abril, ¿cierto? Ahí prácticamente había un mes y medio de cuarentena, y nos da una caída interanual del 19% en términos reales de la recaudación de este impuesto. Obviamente, los que conocen más el tema impositivo saben que esto combina caída de los niveles de actividad con también algún componente de evasión fiscal, pero de alguna manera nos muestra la gravedad de la crisis en nuestra provincia y, por supuesto, en las finanzas públicas, con un gran impacto en servicios y en los sectores intensivos en mano de obra, ¿sí? Por ejemplo, los servicios comunales han caído en más del 50%, o sea, los servicios personales han caído en más del 50% en su recaudación en términos reales en este periodo. Y con respecto a la renegociación de la deuda, bueno, solo que estamos en la expectativa, se ha vuelto a extender el plazo de la renegociación hasta el próximo viernes, donde hay una propuesta que todavía no se hace pública entre los acreedores y el país. ¿Qué cosas, por lo menos yo pude aprender y quisiera resumir de la presentación de Orlando? Primero, la falta de atención a las advertencias. Orlando mismo nos dice en su presentación que ya los infectólogos, los encargados de las epidemias, habían anunciado que algún tipo de pandemia podría venir en algún momento. También de las señales de riesgo, como las propuestas por Carmen Reinhardt, por ejemplo, de los niveles de endeudamiento. Es decir, en general lo que uno advierte es que llegamos a esta situación con bastante precariedad, pensemos en el sistema de salud norteamericano o aún nuestro propio sistema de salud. Es decir, hay un montón de elementos que fueron advertidos y sin embargo no se tomaron en cuenta. ¿Por qué? Bueno, una de las respuestas que uno podría tener es que el sistema político privilegia el corto plazo, algo que señalaba muy bien Rodrigo. Es decir, cómo tener políticas de Estado cuando nosotros tenemos gobiernos que duran 4 años con elecciones legislativas cada 2, es decir, mucho cortoplacismo frente a problemas que tienen que ver con infraestructura, con cuestiones de largo plazo. Entonces la gran pregunta es, ¿cómo diseñamos mecanismos que aten estas decisiones de corto plazo con los resultados de largo plazo? ¿Cuáles son los efectos de la crisis que nosotros podemos
tomar como grandes puntos en la charla de Orlando. Yo he puesto 3, que me parece que son los más importantes y los más preocupantes. Pueden haber otros, obviamente. Una es la reducción del PBI potencial, otra la reducción o el impacto que pueda tener en el comercio internacional, y tercero, el impacto que pueda tener en la desigualdad. Con respecto a la reducción del PBI potencial, yo prefiero llamarlo el impacto en la frontera de posibilidades de producción, que es un concepto muy académico, muy de clases, que es igual que el PBI potencial, podríamos pensar. Pero habla, esta frontera es la máxima combinación de bienes que tiene una economía, dados la tecnología y la disponibilidad de factores productivos. Quiere decir que esto pone muy claro si esta pandemia está afectando de manera notable en estos dos componentes, por lo menos, que de hecho ha sido así, el impacto sobre el producto es obvio, digamos, este shock de oferta es casi una consecuencia natural. Y obviamente los economistas sabemos que el ingreso se puede ver por el lado de la producción de los ingresos y también por el lado del consumo. Es decir, no hay consumo si no hay producción tampoco. Pero la gran pregunta que surge de la presentación de Orlando es que si esta reducción en el PBI potencial de los países, en este casi 90% del valor de todas las economías, es transitorio. O hay efectos permanentes, como uno tiende a leer de la presentación de Orlando, es decir, las caídas en productividad de la inversión doméstica, de la inversión extranjera, la afectación del capital humano. Es decir, ¿cuántos de estos, una vez que se descubre esta vacuna, van a seguir afectando al PBI potencial de los países? Yo creo que ese es un tema importante para ver. La segunda, que también es preocupante, es este ataque como a la globalización, los clavos del ataúd, ¿cierto? Hay todo un debate de la globalización, recordemos el libro de Joseph Stiglitz, El malestar en la globalización, pero sin duda que una reducción del comercio internacional ahora no ataca la frontera de posibilidades de producción, o la puede atacar, pero tiene un impacto muy importante en lo que yo llamo la frontera de posibilidades de consumo. Es decir, una reducción del comercio internacional tiene impacto en lo que podríamos llamar las desventajas de la reducción del comercio, pensando en David Ricardo o en otros autores de comercio internacional. Es decir, sin duda tiene impactos en las posibilidades de consumo y por lo tanto en el bienestar, las posibilidades de alimentos, de acceso a bienes que son tan importantes. Y nuevamente la pregunta, es decir, ¿esta reducción en el comercio es permanente o es transitoria? Ya había algunos signos de proteccionismo fruto previos, digamos, a la aparición de la pandemia, pero uno se pregunta cómo en la pospandemia podrán aparecer estos nuevos signos de, digamos, de economías más cerradas y cómo pueden haber o incrementarse las brechas tecnológicas, ¿cierto?, entre los países en desarrollo y en vías de desarrollo. Y por último, el tema de la desigualdad, ¿cierto? Tanto al interior de los países, donde sin duda en el caso de la Argentina es un caso que iniciamos este año con una pobreza por lo menos del 40%, según algunas medidas, y en la última medida de la Universidad Católica creo que no se atrevió a presentarlo porque evidentemente hay una situación muy compleja y la diferente afectación de la crisis entre los empleos formales o informales, entre aquellos que tienen por distintos tamaños. El observatorio, digamos, PYME de la UIA muestra también este distinto impacto donde las microempresas son las que están sufriendo un impacto más importante. Y obviamente la mayor desigualdad que puede surgir entre los países desarrollados y en vías de desarrollo. Ahí Orlando nos contaba la situación de África, ¿cierto? Uno de los continentes que uno como profesor de desarrollo mira con bastante atención, o algunos países de Centroamérica, que son algunas de las muestras latinoamericanas de la crisis.
¿Cuáles son los caminos de la solución? Y acá Orlando menciona 5 caminos que a mí me encantaron, que son la innovación y la creatividad, la coordinación, la cooperación y la solidaridad. A los primeros 2, innovación y creatividad, yo los he agrupado en el espíritu individual, ¿cierto? Me hacen pensar en Schumpeter, en la permanente innovación, la creatividad. Y los otros 3, la coordinación, la cooperación y la solidaridad, en el espíritu colectivo. Ahora, esta división es un poco falsa, porque en realidad este espíritu individual y el espíritu colectivo tienen una gran sinergia entre ellos. Pensemos en los proyectos de innovación donde hay lo que se llaman las inteligencias cooperativas, el tema, la importancia de la coordinación, es decir, cómo reconocemos y fomentamos esta sinergia entre estos 2 espíritus en estas alternativas de solución que nos daba Orlando. Creo que es un gran desafío. Y en eso coincido con lo que dice Rodrigo y creo que me sirve para fortalecer el rol que pueden tener los organismos multilaterales como impulsores de estos 2 espíritus, ¿sí? Tienen este rol coordinador que a veces es tan difícil lograr por el cortoplacismo de la política, porque permiten establecer, digamos, políticas de mediano y largo plazo, lo que contaba Carlos de los proyectos de irrigación. Yo he trabajado mucho en esos proyectos, no solo en Mendoza, sino en otros lugares, e implican una visión que excede la vida, digamos, de cualquier gobierno. Un ejemplo interesante de eso son los pactos territoriales en la Unión Europea, que cuando van a bajar fondos, obligan a que haya un pacto territorial, y entonces ahí es la importancia, digamos, resaltando lo de Orlando y lo de Rodrigo, de cómo los organismos multilaterales pueden contribuir a lograr estos 5 caminos o 5 pasos que nos daba Orlando. ¿Cómo lo trasladamos a nuestro país y a nuestra provincia? Bueno, ahí Rodrigo ha hecho mucho énfasis en la importancia que ha tenido para nuestra provincia. Creo que el rol de tener equipos técnicos, bases de proyectos, creo que es muy importante para poder aprovechar esto, porque los fondos pueden estar disponibles, pero si uno no tiene la capacidad técnica para poder formularlos y después gestionarlos, obviamente es muy difícil. Ahí el tema de los bienes públicos globales también asumen una importancia fundamental, porque sobre todo en fenómenos como los que estamos viviendo, la única manera es que pueda existir un gobierno mundial, que no existe, o un organismo que permitan efectos de coordinación, que ahí los organismos multilaterales, y voy a decir una expresión, billatera mata galán, es decir, hay un poder de coordinación muy importante justamente del financiamiento. Y los otros temas que creo que son los desafíos que vienen a partir de esto, y es esta desigualdad en las posibilidades de financiarse a nivel nacional entre la nación y las provincias. Obviamente hace falta una mayor coordinación fiscal entre el gasto y en la nación, quizás una nueva ley de coparticipación, algo que lo hemos hablado mucho, una reforma fiscal que premie la innovación y la creatividad para fortalecer esos caminos. Y lo último, lo que mencionó Orlando, que me parece muy bueno, que es rescatar a Coleman, a Putman y a otros autores con respecto al capital social. Sí, que hay 2 factores importantísimos, que son la confianza y la cooperación, ¿cierto? Es muy difícil, así como es difícil medir el capital humano, mucho más difícil es medir el capital social. Yo siempre comparo que a mis alumnos les digo, bueno, miren, piensen que hay 2 fábricas iguales, tienen la misma cantidad de trabajadores, las mismas máquinas, la misma tecnología, pero en un lugar sus trabajadores se llevan bien y en otro se llevan mal. ¿Cuál va a tener más productividad? Bueno, eso relacional, eso de la confianza y la cooperación que puede existir ya trasladado a un ámbito más grande es importantísimo. Mendoza tiene un capital social importantísimo. ¿Cómo ponemos en valor ese capital social que tiene Mendoza, que se traduce por un montón de instituciones, de organismos, ¿cierto? De actores políticos? ¿Y cuál puede ser el papel de las fuerzas políticas? Algo que señalaba
recién Rodrigo, de distinguir los distintos tipos de financiamiento. Obviamente los 18.000 millones de financiamientos que tiene la Argentina para este tipo de proyectos, si bien es menor, pero de mayor impacto que los 45.000 millones con el Fondo Monetario Internacional, ¿cierto? Eso de poder distinguir que hay distintos tipos de endeudamiento, pensando en los indicadores de Reinhardt y Rogoff, creo que es importante para poder ir resolviendo, o por lo menos plantearnos las preguntas y ver cuál es nuestro rol para mejorar en estos aspectos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Raúl. Así que, bueno, ahora en esta parte apelamos a toda la innovación y creatividad de quienes han participado y están participando activamente. Así que dejo la palabra a Gerardo con el nivel de preguntas que tenemos en el chat y escucharemos con atención para avanzar en los temas tan importantes que han planteado tanto Orlando como Rodrigo y Raúl. Muchas gracias. Bien, comienzo a tratar de resumir las preguntas. Son bastantes, más que preguntas, son textos larguitos. Una de las preguntas que lo hace la misma persona es ¿cómo la situación económica post-pandemia afectaría a la fuerza laboral joven de la región? ¿Y qué proyectos centrados en los jóvenes entre 15 y 29 años financiados por organismos multilaterales están en desarrollo actualmente y o cuáles están previstos? Esa es una pregunta. Orlando. Sí, sí, bueno, a ver. Es un tema que yo me imaginaba que debía salir, porque si hay un grupo de edad que está siendo afectado en forma particularmente violenta por la pandemia, es el grupo de los jóvenes, yo diría, los jóvenes entre 25 años, 45, 50, jóvenes y edad media, por distintas razones. Pero entiendo que el foco de la preocupación es cómo afecta a la fuerza laboral la pandemia. La pandemia simplemente complica lo que de todas maneras ya es o era un problema importante en Argentina y en gran parte del mundo, tanto para los millennials como para los un poquito más grandes, generación, no sé, X, Z, no sé cómo se llaman. El tema es que durante los últimos 10, 15 años como máximo, ha habido una evolución muy grande en los sistemas productivos y los sistemas de incorporación de mano de obra basados en el conocimiento. Entonces, los jóvenes, no digo que todos los jóvenes tienen que tener un doctorado en física, pero ocurre que los sistemas educativos en general, no es solo una crítica o una referencia de Argentina, en muchas partes del mundo, incluyendo países como Estados Unidos o Europa, se han visto sorprendidos por la velocidad de cambio tecnológico y la falta o la diferente capacidad de sus sistemas educativos para brindar las calificaciones que el cambio tecnológico requiere para incorporar a estos jóvenes a una productividad diferente a la que estuvieron preparados a hacer. Los planes que tiene, yo no conozco los detalles, quizás Rodrigo, que lo ha estudiado y lo vive diariamente, puede dar algunos detalles, pero sé que conozco más también en el Banco Mundial. Hay programas que financian la transformación
de sistemas educativos, pero más bien dicho, la creación de oportunidades de educación para la transformación de las habilidades, de los skills, de las capacidades productivas de los jóvenes, porque tienen que competir. Hoy en día la competencia es una competencia global, por más que se estén cerrando las economías. Esto no va a ocurrir de un día para otro y la competencia es global. Un joven que tiene que producir una bicicleta sabe que probablemente puede vender una bicicleta como se hacía en el año 80 o con la tecnología que aprendió para soldar metal como se soldaba en los años 90. Resulta que hoy la tecnología exige o brinda la oportunidad de fabricación robotizada y entonces la bicicleta que viene trae otras características, el peso, el material. El ejemplo probablemente no es muy preciso, pero lo que quiero decir es que los jóvenes no van a obtener, lamentablemente, una solución mágica simplemente por el financiamiento. Yo creo que puede haber financiamiento para apoyar iniciativas innovadoras. Yo voy siguiendo a la distancia muchas cosas que leo en Mendoza y me sorprende la capacidad de los chicos de crear empresas que eran impensables hace, no 5 años, hace 1 año. Y conozco por referencia de mi familia y por mis hijos, sobrinos, el esfuerzo que todos hacen. Me parece que no, los bancos multilaterales no van a solucionar nada. Lo que pueden es brindar financiación para poder alcanzar mejoras en la forma del capital humano. No tengo mucho más que decir, lamentablemente. Sí, Orlando, si me permitís ahí completar algún concepto a los que dijiste. Yo advierto, esta es una opinión personal, ¿no?, que están virando los organismos internacionales sobre este segmento que preguntaban recién, ¿no?, de jóvenes de 25, 35, 40 años, desde los típicos programas de formación técnico-profesional que primordialmente eran presenciales y basados en oficios, hacia programas que fomentan las habilidades digitales y modelos de innovación educativa, ¿no?, modelos que rompen las estructuras tradicionales de educación, ¿no?, y que generan un incentivo realmente por aprender en contextos mucho más atractivos para los jóvenes y basados sobre perfiles, ¿no?, de capacitación que tengan más potencial de salida laboral. En ese sentido, los últimos 2 años se firmó en Argentina 2 programas interesantes en el Ministerio de Educación de la Nación con este tipo de líneas, ¿no?, de formación. Y también advierto de que existe una tendencia de descentralizar la relación de los organismos multilaterales con ONGs en este tipo de temáticas, ¿no?, de ir más a territorio y relacionarse con ONG. Por supuesto, son proyectos más chicos, más pilotos, pero bueno, yo creo que es la tendencia que viene, ¿no?, y que tiende a reemplazar estos programas que fueron tan importantes durante los años 2000 y los 90 de formación técnico-profesional. Bueno, eso. Bueno, ahora viene otra pregunta que han hecho, estoy juntando varias conceptos, especialmente para Orlando, que dice que en la presentación la relación de deuda con el PBI parece ser la clave de la recuperación de la economía. Ahora, el flujo de deuda generado, el crecimiento de la pobreza, si lo ves como un peligro para la institucionalidad, para que bajen las inversiones y por lo tanto aumente el desempleo. No sé si se entendió. Sí, a ver si entendí bien el enfoque de la pregunta. Bueno, respecto de la relación, a ver, empiezo por el final. La existencia de pobreza evidentemente es un factor
crecientemente importante para poder crear condiciones de productividad apropiadas para salir de cualquier crisis. ¿Pero por qué? No por la pobreza en sí misma. La pobreza es una característica triste, lamentable, todo, pero el factor fundamental asociado en forma directa a la pobreza, en primer lugar, es el factor de la nutrición. Especialmente un niño malnutrido es un niño que crece o que está con hambre, es un niño que no va a poder aprender. Y si no va a poder aprender, esto quiere decir que no va a poder incorporarse competitivamente, genuinamente, a la fuerza productiva y estar como condenado en vida a no tener posibilidades de acceso. Entonces, la base fundamental yo la veo en los elementos de, digamos, el factor pobreza, cómo afecta la formación del capital humano. La formación del capital humano es no solamente, claro, la nutrición, es la salud. Entonces, niños que además de comer mal, se enferman, o jóvenes que tienen debilidades de salud, tampoco pueden incorporarse plenamente a cualquier proceso productivo y mucho menos a los que exigen lo que exige la economía del conocimiento, la moderna economía basada en elementos que los padres no se los pueden enseñar, tienen que aprenderlos. Por ejemplo, lo que comentaba Rodrigo hace un instante, son modelos incluso en elaboración. Entonces, la pobreza es un límite. No solamente puede haber fondos para inversión, puede haber inversión extranjera directa o inversión local directa, puede haber recursos baratos para financiar fábricas, pero el capital humano está absolutamente, me parece a mí, absolutamente limitado cuando hay los niveles proporcionados de pobreza que estamos viendo, lamentablemente, en Argentina como nunca y en muchos países como siempre. Entonces, sí, la respuesta, claro que la pone en peligro a la recuperación. Respecto de la relación deuda-producto, precisamente los flujos financieros, digamos, los estudios estos de Reinhardt y Rogoff demuestran es que los flujos financieros derivados del alto endeudamiento crean condiciones de repago de imposible cumplimiento cuando no hay una capacidad productiva apropiada. Entonces, es como un círculo vicioso. Digamos, las familias compran una casa mucho más grande de la que pueden financiar con sus ingresos actuales, confiados de que el aumento en el valor de la propiedad le va a permitir acceder a una segunda hipoteca. Estoy hablando de esquemas financieros sofisticados, por eso, aún en esos casos, para exagerar el ejemplo. Pero resulta que pueden conseguir financiamiento, pero no lo pueden pagar. Y como no lo pueden pagar, su casa va a remate. Entonces, el problema del alto endeudamiento, ¿y por qué no lo pueden pagar? Porque están dedicando una proporción exagerada de sus ingresos familiares a la devolución o al pago de los servicios financieros. Esto, que es un ejemplo así, una caricatura, es lo que pasó en la crisis del 2008. Y por eso que pueden afectar también, cuando se extiende a nivel macro, esto puede afectar notablemente las posibilidades o las opciones de crecimiento. Gracias, Orlando. Acá va otra pregunta y se refiere a la actitud de ser solidario que vos propones, y dice que en las bibliotecas sobre economía rara vez se estudió este tema y que si lo insinúas como una herramienta imprescindible, pero a la vez esto va combinado
con otra reflexión que hace otra persona que dice que las economías de Japón y de Alemania quedaron destruidas al final de la Segunda Guerra Mundial. Ellos no se reconstruyeron con la apelación a la solidaridad ni a ninguna otra virtud social, sino simplemente a la política inteligente y de estímulo y apoyado por legisladores inteligentes. La apelación a la virtud de las políticas económicas es puro voluntarismo, creería. Por otro lado, hay una reflexión que dice que la pandemia tiene muchos aspectos negativos en la economía y piensa que es una persona joven, que nosotros los jóvenes deberíamos crear una solución social, como bien lo dijo Orlando y marcó. Gracias a Rodrigo por la recopilación de datos y su interacción de información. O sea que de cierta manera creo que han sido respondidas. Y otro comentario es cuáles son los fenómenos nacionales derivados de la pandemia que pueden ampliar la desigualdad social y económica del país. O sea, se refiere a la Argentina. Orlando, si quiere decir algo. Sí, puedo empezar a decir, y gracias por confiar en que pueda decir algo, pero creo que todos podemos contribuir en eso. A ver, dos reflexiones a propósito de la primera parte de la pregunta, o de la primera pregunta, sobre si la solidaridad es un concepto importante en economía. Yo creo que el estudio de la economía, yo he ido aprendiendo mucho, no solamente cuando tuve oportunidad de estudiar, sino cuando la experiencia de la vida como actor o como profesional en el área económica fue dándome lecciones importantes. Una lección creo que es, en particular respecto a esto de la solidaridad, el emprendimiento humano, y alguien, creo, uno de ustedes, de los comentaristas, lo mencionó, es una agregación de las virtudes individuales y las virtudes de la sociedad. El espíritu individual y el espíritu colectivo, dijo Raúl. La solidaridad es una dimensión que la tenemos presentes los individuos y dependiendo del grado de capital social que exista en esa sociedad, está también incorporada a las decisiones de los dirigentes. Una sociedad muy primitiva puede ser solidaria. Una sociedad muy avanzada también puede ser solidaria. El concepto tiene que ver con el comportamiento, en un caso, el comportamiento individual o el comportamiento de instituciones que ayuden a expresar la solidaridad. Yo soy un fiel creyente de las organizaciones de la sociedad civil cuando están aplicadas al bienestar colectivo con el espíritu, digamos, tengo una experiencia que me llena de orgullo de haber colaborado alguna vez con CONIN, que es la cooperadora para la nutrición infantil, que tiene un modo de trabajo. Está basado, creo, en un concepto clave como es el de la solidaridad pero no una solidaridad vacía o simplemente declarativa, sino la solidaridad a veces hasta interesada. Quizás éticamente tiene otro nombre, pero cuando una persona vive en un ambiente donde sus vecinos son personas que tienen un cierto nivel de bienestar que no les permite angustias desproporcionadas. Esto es lo que muchos de nosotros pudimos vivir en una época en Argentina donde nos enorgullecía pensar que la clase media éramos todos. Pasaron muchas cosas, quizás justamente lo que pasó en Alemania no pudo pasar en Argentina por una razón, y acá
trato de vincular con la segunda pregunta. Alemania y Japón tienen no 20, 50, 100 años, tienen 1000 años de creación de capital social. Esto no se logra de un día para otro, no es simplemente una ley o hay un banco que brinda y regala capital social. Se va formando, y se va formando a nivel de las familias, de las localidades, de los pueblos, de los vecindarios, y en la medida que hay premios, y los premios se expresan en maneras en que las entidades de la sociedad civil van aglutinándose. Por ejemplo, en Argentina, yo recuerdo cuando era niño, existían y existen, creo todavía, las sociedades de socorros mutuos, le llamaban. No es una sociedad anónima, es una sociedad donde los valencianos, los antecedentes de mis bisabuelos, se juntaban y se protegían genuinamente, no había un interés demasiado... Bueno, en el caso de Alemania y Japón, han sido capaces, además de la contribución espectacular de apoyo que en el caso de ambos estuvo dada por los ganadores de la guerra, que permitió resurgir el capital físico, existía ya previamente una solidaridad, un capital social. No sé si hoy nuestra Argentina todavía ha advertido la importancia que tiene, y no es cuestión de echar la carga sobre los políticos no, es la sociedad la que tiene que aceptar, y a veces fenómenos como este, y por eso soy optimista en algún sentido, la crisis actual, fenómenos como este obligan a pensar un poquito bajo otras dimensiones, no es el pensamiento sobre la avivada o qué viva que somos, sino cómo podemos hacer que esta carga desaparezca para todos más rápido. No sé, no tengo mucho más. Lamentablemente es un tema muy difícil de contestar para mí, por lo menos. Bueno, si me permitís un pequeño comentario, Orlando, para completar. La verdad que es un tema muy profundo, pero la verdad que es cierto que de los orígenes de la economía, o por ahí un Adam Smith mal interpretado, hablan de la mano invisible que siguiendo el interés individual logramos el bienestar general y todo esto, y como una exaltación al egoísmo muchas veces se ha interpretado. Sin embargo, la teoría económica ha estudiado mucho el tema de la solidaridad y el tema de la cooperación. Una es en la teoría de juegos, donde el papel en los juegos repetidos, digamos, es un aspecto muy importante. Lo que vos mencionabas del capital social, que los economistas lo hemos incorporado, sobre todo en la década del 90, hubo una gran preocupación. El Banco Mundial, por ejemplo, publicó un libro muy importante sobre los estudios del capital social, que en realidad es un concepto que viene de la sociología y que lo tomamos los economistas, donde empezamos a descubrir que lo relacional ha sido muy importante. Y lo que vos decías, la sociedad civil, ¿cierto? Que también es una manera de traducir este término difícil de capital social a las ONG, los organismos intermedios. Entonces esto para resaltar que la economía sí ha ido reconociendo la importancia de estas conductas solidarias por el impacto positivo que tienen, esta externalidad que produce. La idea de los pactos territoriales que yo mencionaba de la Unión Europea, lo que tratan de explotar es eso, justamente, el capital social que existe en cada territorio, sus relaciones de solidaridad y cooperación, y que se ha demostrado que generan efectos positivos, digamos, mayor crecimiento, mayor bienestar y mayor igualdad en muchos casos. Claro. Bueno, muchísimas gracias, Orlando. Gracias, Raúl. Gracias, Rodrigo. No sé si vos, Carlos, querés decir algunas palabras más. Si no, le damos gracias absolutamente a todos los que han participado, que han escuchado de alguna parte. Y bueno, creo... Por favor, Gerardo, solo una cosita, porque vi al pasar una de las preguntas. Algunos dijeron cómo podríamos conseguir la presentación. Yo no tengo problema, si quieren